Bueno, muy buenos días chicos de García Ford. Este video es para García Ford tercer año, ¿sí? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es estamos entrando en una de las últimas unidades del año, donde sería esto de, vamos a terminar viendo todo lo que son reacciones químicas, cambios químicos, cómo es una ecuación. Pero hay una realidad y es que algo muy común es que se nos confunde cuando hablamos de cambios químicos y cambios físicos. Y a veces ocurre que hacemos una mezcla de algo y pensamos que está pasando algo químico. Y no es así. Digamos, si nosotros agarramos un vaso de agua y le ponemos un sobrecito de jugo, ¿cierto? Hacemos una solución, pero eso no es una reacción química, por más que haya cosas que cambien. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a encontrar esta diferencia entre las cosas físicas y las químicas. Bueno, vamos a ir explorando ambos mundos para terminar cayendo lo que nos interesa a nosotros, que son las reacciones químicas. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero que nada vamos a diferenciar entre estos que son cambios físicos de estos otros que son cambios químicos. Ustedes, ¿cierto?, poseen en tercer año la materia química y la materia física. Entonces, para que nos entendamos, si bien la física se centra en la parte más que nada energética, y la química se centra más que nada en la parte de la materia, no se olviden que la materia y la energía son dos manifestaciones de lo mismo. Por lo cual, prácticamente, si ustedes estudian la física muy relacionada con la química y viceversa, les va a ser más fácil entender. Vamos a ver por qué. Miren a qué le llamamos nosotros cambios físicos. Primero que nada, cuando ocurre un cambio físico, obviamente que más allá ocurren cambios, pero ¿qué es algo importante? Que se conserva, ¿cierto?, la composición interna y la estructura de esa sustancia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos agua y esa agua le ponemos una energía abajo. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, la energía del calor, la energía cinética, cómo da a las partículas, hace aumentar sus choques y hace que se dispersen. Bueno, si yo a un líquido le coloco calor, de tal forma que le transfiere este calor, aumentando su temperatura y cambia su estado de agregación, yo tengo que ahí en ese caso pasa de líquido a gaseoso. Pero eso no es un cambio químico. ¿Por qué? Porque imaginémonos que el líquido ese era agua. Bueno, yo tengo agua líquida en la olla, le pongo fuego, hago que aumente la temperatura, llega al punto de ebullición que son 100 grados y se me va a evaporar. Pero lo que se me evapora es agua. Inclusive cuando se apoya en la tapa de la olla que está más frío, por ende pierde esa temperatura ganada y vuelve al estado líquido, vuelve a ser agua. Entonces fíjense cómo en ese caso tenemos cambios, ¿cierto? Tenemos transformaciones, pero son físicas. ¿Por qué? Porque en ningún momento dejo de tener las sustancias originales. Más allá que les haga tener cambios o situaciones así, si tengo agua, siempre voy a tener agua. Si tengo sal, siempre tengo sal. Cuando yo agarro un vaso con agua y jugo, más allá de que yo lo mezclo y hago un jugo, no dejo de tener agua por un lado, ¿cierto? Y las partículas, digamos, el solvente que es el agua, y las partículas de soluto que sería el jugo, dispersas perfectamente en el agua. Pero yo podría hacer un proceso de separación tranquilamente normal y simple y obtener de vuelta el jugo por un lado, digámoslo, el polvo de jugo, y el líquido por el otro, el agua. Entonces fíjense cómo en ningún momento yo hice una reacción química, porque nunca dejé de tener sus componentes. Entonces, ¿qué ocurre? De esa manera yo puedo decir que casi siempre son reversibles. Fíjense, así como yo puedo hacer hervir el agua y que pase a vapor, puedo ese vapor que se apoye sobre una superficie fría y volver a condensarse y volverse líquido. Y bueno, y la pregunta sería, ¿cuáles son cambios físicos? Los cambios físicos, vamos a hacer acá la flechita, por ejemplo, pueden tener que ver con situaciones de movimiento. Ustedes con la profe de física seguro vieron todo lo que era movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, todos los cambios o todas las transformaciones que hagan que una partícula cambie su movimiento es un cambio físico. Los cambios de estado, que en este me interesa que ingresemos, ¿cierto? Que vendrá a ser esto que yo les decía, los puntos de fusión, puntos de ebullición, cuando pase de sólido, líquido y gaseoso. Y por último, esto de las mezclas y las soluciones. Esto es algo muy común que se confundan. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a pensar
coloqué dos cosas y se unieron, es un cambio químico. Y no siempre ocurre. Bien, por este lado vamos a ver, es más, lo vamos a hacer con otro colorcito para que quede más lindo. Vamos a ver lo que son los cambios químicos. ¿Por qué se van a caracterizar estos cambios químicos? A diferencia de los cambios físicos, ocurren los cambios y al mismo tiempo se modifica, ¿sí?, lo que sería la composición y estructura de las sustancias que lo conforman. Y además se forman nuevas sustancias. Si ustedes se acuerdan el ejemplo que yo les daba acá con el agua, no importa todo lo que yo le hiciera, si cambiaba de estado o si la mezclaba con otras cosas, en todo momento podía seguir obteniendo agua. En cambio, en este caso, realmente es como que tengo una sustancia y acá otra, y cuando se unen dejan de ser las que eran y conforman nuevas. Entonces, ¿qué ocurre? Esa conformación también me trae aparejado que muchas veces son irreversibles. Quiere decir que yo no puedo volver a recuperarlas sin hacer procesos mucho más complejos. En este caso casi siempre son reversibles porque los procesos que necesito hacer para recuperar lo que yo tenía es muy sencillo. Bueno, ¿y cuáles son estos tipos de cambios químicos? Toman el nombre de reacción química. Y estas reacciones químicas se van a categorizar o a clasificar según el tipo de reacción que sean, según cómo es el cambio de energía que ocurre con ellas y según la clasificación de esas reacciones. Entonces ponemos acá flechita y acá flechita. Mi intención en la clase de hoy es que podamos comenzar por acá y terminamos en esto otro. ¿Bien? Algo muy importante es que se nos está acercando lo que vendría a ser nuestro proyecto integrador con química, geografía y tecnología, donde vamos a hacer conservas, ¿sí? Entonces está importante que vean esto porque lo vamos a ir tirando todo para el lado de nuestro proyecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a especificar en dos de los cambios físicos que más nos interesan. Por un lado, lo que son los cambios de estado, ¿bien? Y por el otro lado, lo que son las mezclas y soluciones. Todo lo que sea movimiento no lo vamos a trabajar porque eso ya lo han trabajado ustedes desde física, ¿bien? Bueno, no podemos hablar de cambio de estado sin responder la pregunta de qué es el estado de agregación de la materia. Sí, esto es fundamental, chicos, porque todo el mundo se anda diciendo, bueno, qué es cambio, pero no saben qué es el estado de agregación. Cuando nosotros hablamos de estado de agregación, hablamos de aquel estado físico en el cual se encuentra la materia. Ese estado físico puede ser, vamos a poner acá, que sea sólido, líquido o gaseoso. Bien, ¿qué ocurre con esto sólido, líquido y gaseoso? Ustedes a simple vista, en objetos macroscópicos, pueden diferenciar perfectamente cómo es un sólido, cómo es un líquido y cómo es un gaseoso. La cuestión es cómo se ve, ¿cierto?, esa materia en estado microscópico, ¿bien? Entonces, pensemos lo siguiente. Este esquema que les he hecho abajo se llama el modelo, ¿cierto?, corpuscular, lo que vendría a ser la materia. Esto significa que es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, imagínense este fibrón, y nos acercamos muy cerca, hasta el punto de que pudieran verse sus partículas. Nosotros veríamos algo parecido a esto, ¿sí? Vemos precisamente que las partículas se encuentran muy unidas unos a los otros, prácticamente no hay espacios vacíos. Se dice en este caso, ¿cierto?, que las fuerzas de atracción son máximas, las fuerzas de repulsión son mínimas. Y eso me hace que una materia se encuentre en estado sólido. Luego, ¿cierto?, tenemos cosas que se encuentran en estado líquido. Por ejemplo, el agua. ¿Qué característica tiene? Si nosotros nos acercáramos a esa botellita, evitando el plástico obviamente, y pudiéramos ver el agua, bien, muy cercana, veríamos que las partículas no se encuentran pegadas una sobre la otra, sino que hay más espacios libres. Eso permite que fluyan las capas entre ellas. Acá decimos que las fuerzas de atracción y de repulsión son intermedias, ¿bien? Y precisamente, como vemos, acá no hay ninguna posibilidad de choque.
estas partículas tienen pequeñas situaciones de choque, ¿sí? Muy leves, donde por ejemplo pueden hacer que se muevan para un lado, para el otro, todas cuestiones así, pero muy simple y muy tranquilo. Por último nos encontramos con el estado gaseoso, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, el estado gaseoso que más nos rodea es el aire. Bien, nosotros tenemos encima de nosotros una columna gigantesca de aire y hacia los costados. ¿Por qué se caracteriza? Si nosotros pudiéramos acercar un microscopio, obviamente un microscopio no, sino algún tipo de tecnología mayor, para poder observar cómo se encuentran esos gases, ¿qué nos encontraríamos? Que estos gases, las partículas, ¿cierto?, están muy alejadas una de la otra. ¿Y qué ocurre? En este caso las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción. Y eso genera que estos gases pueden chocar entre sí, inclusive, si yo lo tuviera en un recipiente, chocarían contra las paredes del recipiente y se van para otros lados, y que no soportan estar unidos entre sí. Entonces, ¿qué me ocurre? La diferencia es que yo tengo algo sólido, este fibrón, por ejemplo, se me cae al piso, se queda como está, porque las partículas están muy bien unidas, tienen mucha fuerza, ¿cierto?, de atracción. Si yo el líquido, por ejemplo, que fluye, si por algo yo destapara la botella y tirara al suelo, ¿qué ocurre? El líquido va a fluir, ¿cierto? No es que va a desaparecer y voy a tener una molécula de agua por acá, otra por acá, no, se va a mantener dentro de lo que es su masa, pero va a estar desparramado. El gas, en cambio, fíjense, bueno, yo no fumo, no tengo encendedor, pero si ustedes, por ejemplo, abrieran una garrafa o un desodorante, bueno, en ese caso, en la licuación no cuenta, pero no importa, ustedes, por ejemplo, agarran un encendedor y lo aprietan, ese gas que se escapa se va a ir a intentar ocupar la máxima habitación posible, ¿sí? El máximo espacio posible. ¿Por qué? Porque las partículas entre sí chocan un montón y se alejan. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta con esto de los estados de agregación? Que lo más común es que nosotros lo consideremos a temperatura de 25 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en realidad la temperatura puede variar. Pero a nuestra temperatura ambiente, que es 25 grados, ahí es cuando analizamos, bueno, a ver, por ejemplo, este fibrón a 25 grados es sólido. Pero si yo le aumentara la temperatura hasta un punto donde este plástico sólido se derritiera, yo lo tendría en líquido. Y si aumentara la temperatura al punto que ese plástico derretido se volviera a vapor, lo tendría en estado gaseoso. Entonces, generalmente nosotros hablamos de que está en estado sólido, líquido o gaseoso, considerando nuestra temperatura de 25 grados. Lo que no quita que la hacemos variar y ahí es cuando nos aparecen nuestros cambios de estado. Entonces, ya dijimos que los estados de agregación es el estado físico en el que se encuentra la materia, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, los cambios de estado van a ser esas situaciones por las cuales estos estados de la materia cambian y casualmente tienen un nombre característico. Por ejemplo, cuando un sólido pasa a líquido, se llama fusión o licuefacción. Cuando un líquido pasa a gaseoso, se llama, bueno, le podemos poner punto de ebullición o punto de vaporización o punto de evaporación. Vamos a poner acá evaporación. Ya vamos a trabajar en esto. Cuando por algo el gas, ¿sí?, se vuelve líquido, decimos que es la condensación. Y cuando el líquido se vuelve sólido, decimos que hay una solidificación. ¿Sí? También existe un proceso por el cual un sólido se puede volver directamente gas, que esto vendría a llamarse la sublimación. Y cuando es en el proceso al revés, que un gas directamente se deposita y se transforma en sólido, decimos que es la sublimación inversa. Bueno, ¿qué me interesa a mí que tengamos en cuenta? Así como les digo, los cambios de estado, nosotros decimos que es el estado en el que se encuentra la materia, ¿sí?, en circunstancias de, por ejemplo, en nuestra naturaleza los 25 grados, ¿sí?, y relativamente dentro de lo que es ese margen.
Pero la realidad es que nosotros podemos hacer cambios de estado haciendo que sólido, líquido y gaseoso se transformen entre sí. Y la cuestión es, ¿a través de qué medio puedo hacerlo? Bueno, fíjense cómo en la materia sólida, líquido, gaseosa, a través de la energía puede verse modificada. Ustedes en física han visto tipos de energía, han visto calor, han visto temperatura y precisamente eso es algo que nos puede afectar acá. Nosotros, por ejemplo, vamos a centrarlo, ¿cierto?, en el agua líquida. Imaginémonos el agua líquida, la cual a 25 grados yo la tengo en estado líquido. A 0 grados se me congela y a 100 grados se hierve. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Cierto? Bueno, fíjense que la diferencia que tengo entre este estado y este estado es que yo lo que hice fue agregarle cierto calor. Es decir, hice que aumentara la temperatura. Yo agregué calor. ¿Bien? Mientras que para yo de líquido, imaginémonos, ¿no? Acá tenemos el agua en una olla, la ponemos al fuego y como se transfiere calor, entonces lo que va a ocurrir va a aumentar la temperatura y por ende logro hacer un cambio de estado, ¿ven? Es como que yo tengo estas partículas así, le aumento la energía cinética, que es la energía del movimiento de las partículas, entonces empiezan a aumentar los choques y se empiezan a dispersar. Ahora imaginémonos que desde el líquido, ¿cierto? Tenemos agua en una cubetera y la ponemos en el congelador. Lo que va a ocurrir es que el calor que tiene esta sustancia se va a ir en el ambiente y por ende yo logro que se transforme en sólido. ¿Sí? Entonces eso es un detalle muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Dónde? Bueno, ya que viene la mejor parte. Imagínense si yo al sólido, al hielo, lo saco de la heladera, lo dejo a temperatura ambiente, por el calor se vuelve líquido. Entonces fíjense cómo para que sólido se vuelva líquido tengo que aumentar la temperatura. Dijimos que para que líquido se vuelva sólido tenemos que bajarla. Acá dijimos que para que el líquido, por ejemplo, hierva, nos hace falta aumentar la temperatura, el calor, mientras que para que un gas se vuelva líquido, imagínense que están hirviendo esa agua y esa agua se apoya en la tapa de la olla, ¿cierto? Y precipita. Nosotros decimos que va a hacer falta que algo le quite el calor. Entonces, bueno, acá tenemos lo que es el estado de la materia, la forma física en la cual se manifiesta la materia, los cambios de estado. Decimos que son estos procesos por los cuales, ¿cierto?, ocurren, digamos, se intercambian entre sí, están muy relacionados con lo que es el calor, ¿sí?, con lo que es la energía cinética. Este es el modelo cinético corpuscular. Y ahora vamos a ver el otro tipo de cambio físico, que serían las mezclas y soluciones. Nosotros normalmente hablamos de mezcla cuando hacemos que dos cosas o más, ¿cierto?, se junten. Eso es una mezcla. Pero ¿qué ocurre? La mezcla puede estar de la siguiente manera. Que uno de estos sea sólido y el otro también. ¿Sí? Y por ejemplo, yo acá cuando veo, me queda separado, ¿cierto? No me queda todo como una sola cosa, sino que yo puedo percibir que tengo uno más arriba, uno más abajo, uno de un color, otro del otro, y no se hace una sola cosa homogénea. Y también me puede ocurrir, por ejemplo, eso sería una clase de mezclas. También yo podría poseer, por ejemplo, algún tipo de mezcla donde, imaginemos que, yo voy a poner así, pum, 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 pum. Imaginémonos que también puedo tener otro tipo de mezcla donde tenga algo que es sólido y se está metiendo dentro de algo que es líquido. Cuando yo hablo de un sólido vertiéndose en un líquido, en ese caso, al líquido, donde yo quiero colocar este sólido, tomo un nombre muy particular que se va a llamar solvente. Porque se supone que la intención es que este lo disuelva a este. Y este otro, que es el sólido que yo estoy tirando, tomo un nombre que se llama soluto. ¿Qué me puede ocurrir en este caso? Yo voy a tener dos opciones. Una de mis opciones, ¿cierto?, es que, por ejemplo, este soluto se pueda mezclar, se pueda disolver en este líquido y por ende yo vaya a tener todas estas partículas del soluto perfectamente disueltas en el solvente y que todo esto
sea muy armónico. Y yo no importa si saco un pedacito de acá, de acá, de acá o de acá, tengo siempre lo mismo con la misma concentración. Entonces, en este caso, cuando yo lo tengo un soluto sólido que se disuelve en un solvente líquido y logro una distribución perfecta del soluto en el solvente, sin que me quede nada en el fondo, nada de eso, digo que acá tengo una solución. Mientras que la otra opción, ¿cierto?, es que por algo este soluto, ¿cierto?, no sea soluble en este solvente y, por ejemplo, yo que tenga o se vea, digamos, en el fondo tirado, o si no, que flote por arriba. Pero la cuestión es que si no se encuentra perfectamente distribuido, ¿cierto?, formando un todo, en este caso, ¿cierto?, yo puedo diferenciar las partes. Puedo diferenciar una parte donde solamente hay solvente, otras donde solamente hay soluto, y en ese caso yo digo que solamente hay una mezcla. ¿Sí? Al igual que acá. Acá también tengo una mezcla. Entonces, para reducir rápidamente esto, decimos que las mezclas, ¿cierto?, es toda situación donde yo uno, dos o más cosas. A veces estas mezclas se dan entre dos sólidos, los cuales, cuando yo los uno, también pueden ser gases. A mí lo que me ocurre, ¿cierto?, de que en este caso se diferencian entre sí. Es decir, no me arman algo que se ve igual, no me arman algo homogéneo, sino que yo puedo diferenciar dónde se encuentra cada uno. Otra posibilidad sería que yo tengo un sólido que intento disolver en un líquido, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué me ocurre? Si por algo ese sólido no se disuelve, sino que queda arriba, queda abajo y se ve bastante diferenciado, digo que tengo una mezcla. Pero si por algo ese sólido se disolvió súper bien en ese líquido, yo digo que tengo una solución, ¿sí? También hay otro tipo donde, por ejemplo, tengo un líquido sobre líquido. Y pasaría lo mismo. Si por algo los líquidos se separan, yo digo que tengo mezcla. Y si por algo los líquidos se unieron perfectamente bien, yo digo que tengo solución. Listo. Bueno, una vez visto todo lo que vendrían a ser los cambios físicos, nos vamos a centrar en los cambios químicos. Comenzando principalmente por determinar cuáles son los tipos de reacción que hay y luego viendo sus cambios de energía. Bueno, yo tipos de reacciones en realidad las puedo, digamos, como que diagramar de diferente manera. Lo que yo tengo que tener en claro siempre es lo siguiente. Cuando yo hablo de reacción química, hablo, ¿cierto?, de un proceso de transformación donde las sustancias iniciales cambian todo lo que vendría a ser su estructura interna para formar nuevas sustancias. Y casualmente en estos, que vendrán a ser, digamos, como los modelitos, ¿sí?, de lo que son los tipos de reacción, yo tengo que tener muy, muy, muy presente que mi reacción química está representada por la flecha. Ese es el momento en que va a ocurrir mi reacción. ¿Bien? Y tienen que tener en presente que el sentido de la reacción está marcada por la punta de la flecha. Por lo cual, yo tengo que tener en cuenta que todo lo que tenga del lado de la colita de la flecha para atrás van a ser mis reactivos. ¿Sí? Entiéndanse que los reactivos son las sustancias las cuales utilizo para realizar la reacción química. Y aquellas sustancias que yo tengo del lado de la punta de la flecha, vendría a ser, yo coloco mis reactivos para hacer la reacción. Y lo que termina serían mis productos. Entendiendo que el producto es esa sustancia o esas sustancias las cuales quedan, ¿cierto?, al final de una reacción química. Entonces ya podemos saber cuáles son las partes de la reacción. El o los reactivos, el o los productos y la reacción propiamente dicha marcada por la flecha. Bueno, ahora que podemos identificar eso, que quiero que ustedes copien en su carpeta lo que es reactivo, lo que es producto, sí, que yo ya les di la definición, vamos a decir qué tipos hay. Imaginémonos en este caso, donde yo tengo, ¿cierto?, dos reactivos que se van a unir para formar un producto. Entendiendo siempre que más allá que están las mismas letras, estas eran dos sustancias y esta es una sustancia nueva. No es que se mantiene lo mismo nada más que se pegó. Que va a tener propiedades y cualidades diferentes. Entonces, cuando yo tengo dos o más reactivos que se van a unir para formar un producto, digo que es una reacción de síntesis. Luego, cuando yo tenga el caso donde tengo un solo reactivo, el cual está compuesto obviamente por más de una sustancia, y tras la reacción se desarma,
¿cierto? En las sustancias que lo componen, entendiendo que esta sustancia tiene propiedades y estructura diferentes a estas, ¿sí? No es que se desarmó y listo, sino que esta tiene propiedades diferentes a esta y diferentes a esta, se llama de descomposición. Y por último, yo puedo tener un tipo de reactivos así, donde de repente tengo dos reactivos, los cuales están ya conformados por compuestos, y resulta que mis reactivos, mis productos, perdón, no van a hacer otra cosa que la reacomodación de esos átomos. Porque de repente yo tengo esto y resulta que tras la reacción A se va con C y B se va con D. Entonces de repente me queda A más C y me queda B más D. Entonces cuando pasa esto que se reacomodan los átomos, yo digo que es una reacción de sustitución. Bien, esos serían los tipos entonces de reacción. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la energía? Yo puedo tomar cualquiera de estos modelos. Tomo porque sí, el primero, ¿cierto? Porque es como que el más sencillo. Entonces yo coloco, por ejemplo, A más B es igual a AB. Entendiendo de nuevo, como les decía, que AB tiene una estructura y cualidades completamente diferentes a A y a B. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Hay veces que para que la reacción pueda ocurrir, yo necesito, ¿cierto?, que esta reacción absorba calor. El calor se suele representar con esta Q así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la reacción absorbe calor, ¿y en qué momento? En el momento de formación. Este es el momento de formación, que sería el lado de los reactivos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que ver una ecuación química, que veo que acá le han puesto esa Q, quiere decir que es una reacción que para que ocurra necesita que yo le entregue energía. ¿Qué energía? Por ejemplo, calor. Y eso quiere decir que al final mi producto va a tener más energía que lo que tenía acá, digamos, por sí mismo los reactivos. Imaginémonos que, un ejemplo tonto, ¿no? Que por ejemplo, A le daba energía de 1, B le daba energía de 1, AB debería haber tenido una energía de 2. Pero imaginémonos que estos solos no podían reaccionar. Entonces hizo falta ponerle un calor que dio una energía de 5, entonces esto tiene una energía de 7. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando yo tengo que entregarle calor a la reacción, quiere decir que absorbe calor que gana, quiere decir que el compuesto final, que sería el producto, va a tener más energía que la que debería haber tenido por los elementos que la componen. Y casualmente este tipo de reacción se llama endotérmica, donde endo quiere decir que ingresó, y bueno, térmica, calor. La otra opción que yo puedo tener es una reacción donde, tras haberse formado la reacción, del lado, ¿cierto?, de los productos, que ya sabemos que es de aquel lado de la flecha, quiere decir que libera calor, tras la formación de lo de los productos, yo voy a identificar que tengo así el simbolito, ¿sí? ¿Y qué me va a ocurrir en este caso? Es una reacción que al formarse liberó calor. Entonces lo que me va a ocurrir, ¿cierto?, es que el compuesto final va a tener menos energía que la que debería haber tenido por los compuestos que la conforman. Imaginémonos que 10 es la energía de A, 10 es la energía de B, AB debería haber tenido 20. Pero ¿qué ocurre? Imaginémonos que tuvo una pérdida de 5 energía en calor. Entonces te vale 15. Y por ende, ¿cierto?, lo que vendría a ser el compuesto final, que es el producto, tiene menos energía, ¿sí?, que lo que debería haber tenido por los elementos que lo conforman. Y en este caso se llama exotérmica. ¿Por qué exotérmica? Porque libera, ¿qué cosa? Calor. Finalizamos. Bueno, y ahora para terminar con lo que vendría a ser la parte de reacciones químicas, vamos a ver el último detalle que vendría a ser clasificación de reacciones. En este caso, la clasificación de reacciones, las principales se llaman reacciones de precipitación, de neutralización y reacciones óxido-reducción. ¿Sí? La profe se comió todas las tildes. ¿Qué cosa? Ahí está.
Bueno, ¿de qué trata cada una? En realidad son mucho más complejas, pero nosotros vamos a trabajar mucho más simple. Entonces acá tenemos lo que sería precipitación, neutralización y oxidorreducción. Por un lado, las de precipitación son fácilmente comprobables. Quiere decir de que cuando ocurre este tipo de reacción te das cuenta al toque. ¿Qué nos va a pasar? Los reactivos, ¿cierto? Son solutos acuosos, quiere decir que son cosas que están, ¿cierto?, en agua, las cuales, cuando se van a mezclar estos reactivos, van a generar por lo menos un producto que sea insoluble. ¿Y qué pasa? Además de ser insoluble, va a ser sólido. Entonces, ¿qué pasa? Ese producto va a precipitar o puede quedar flotando. Entonces, imaginémonos acá, o mejor dicho, miren, acá yo hice los dos tipos de reacciones que pueden llegar a ocurrir. Aclaremos que yo cuando pongo A más B o AB o esto, lo que intento demostrar es que no importa, a ver, no es que esto se lo tienen que saber de memoria ni esto, sino que lo que les intento decir es que puede haber reacciones de precipitación, tanto en tipos de reacciones donde haya cosas sueltas que después se unen y cosas unidas que se sueltan, como cosas unidas que se intercambian de lugar. Quiere decir que ustedes, ¿cómo se van a dar cuenta que hay una reacción de precipitación? Y bueno, porque en este caso lo que nos va a ocurrir es que cuando esta reacción ocurre, aunque sea uno de los compuestos, tiene que precipitar. Y como va a precipitar, se va a ir para abajo o se puede ir hacia arriba. Sí, depende si es menos pesado que el agua. Imaginémonos que en este caso, por ejemplo, en esta reacción, AB es este producto insoluble, quiere decir que no se disuelve, ¿sí?, en lo que vendría a ser los líquidos de la reacción, está en estado sólido y se va al fondo. Imaginémonos que en este caso puede ser BC, AC, si quieren. Uy, miren la profesora. BC, hubiera sido PB. Ahí está. Ahí está. Imaginémonos que AC es el producto, el cual es insoluble, que es sólido, pero en este caso es menos pesado que el líquido, por lo cual flota. Entonces, en este tipo de reacción es fácil identificarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el producto va a ser insoluble, va a ser sólido y va a precipitar o a flotar. Y se van a dar cuenta, porque generalmente en la reacción, del lado de los productos, hay uno de los compuestos tiene flechita para abajo o flechita para arriba. Vamos a la neutralización. Esta la vamos a trabajar más en sexto año, por lo cual más que nada me interesa que tengan en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, los reactivos en este caso se llaman bases y se llaman ácidos. Son tipos de sustancias muy características porque, por un lado, las bases, como por ejemplo el jabón, tienen sabor amargo. Los ácidos, como por ejemplo puede ser el limón, cosas así, tienen sabor ácido, valga la redundancia. A la hora de hablar de electrones, que esto de última no se preocupen porque lo vamos a ver en sexto, decimos que los ácidos donan, ¿sí?, este tipo de protón, que le llamamos así al hidrógeno, cuando el hidrógeno tiene una carguita positiva, se le llama protón. Entonces decimos que donan protones y estos reciben protones. Casualmente a las bases y a los ácidos, ¿cierto?, se los mide por una escala de pH. No sé si alguna vez escucharon esa escala de pH que va del 1 al 14 y ve si por ejemplo, el agua es muy ácida o es muy básica. Bueno, se miden estas escalas de pH, donde casualmente las bases van a tener un pH mayor a 7, que 7 es el estado neutro, la neutralidad, y los ácidos tienen un pH menor a 7, ¿sí? Esto de vuelta, no se preocupen que lo vamos a ver en sexto, pero más que nada lo importante es que así como los reactivos son ácidos y bases, ¿cierto?, los productos dan sal y agua. De estas no vamos a trabajar, pero sí me hace falta que las sepan. Repito, porque lo vamos a trabajar en sexto. Y, bueno, ¿cómo se dan cuenta? Porque a la hora de ver la reacción, del lado de los reactivos, tienen bases y ácidos, y en los productos les va a dar una sal y agua. Y por último, la oxidorreducción, que es la que más me interesa, porque tiene precisamente este tipo de cosas que se llama combustión, que es un tipo característico. ¿Qué nos ocurre? El óxido de reducción, más allá de qué es la reducción y todo eso, ocurre y nos damos cuenta cuando hay una oxidación.
Por ejemplo, ¿cuándo hay una oxidación? Cuando los metales se ponen opacos, cuando nosotros cortamos alguna fruta y automáticamente se le hace como una película dorada, amarillenta. ¿Vieron la manzana? Prueben cortando una manzana, o cortando una papa, o cortando una banana, y van a ver que a un ratito de estar en contacto con el oxígeno del aire, se empieza a hacer como una película doradita, amarilla. Fíjense un clavo, cuando está en contacto con el aire por mucho tiempo, o en el agua que tiene aire, se empieza a oxidar, se empieza a poner, ¿cierto?, así como amarillo. Entonces ocurre una oxidación. ¿Y qué es esta oxidación precisamente? Es una reacción que ocurre en presencia del oxígeno. Es tan importante el oxígeno cuando estoy en una reacción. Imagínense que este es A, es un reactivo cualquiera, y este es el oxígeno, que cuando ocurre una reacción con oxígeno y este reactivo lo agarra, esto se dice que es una oxidación. Este producto se oxidó. Si esto hubiera sido este reactivo hierro, por ejemplo, me quedaba óxido de hierro. Hubiera sido aluminio, óxido de aluminio, de lo que a ustedes les parezca. Y precisamente dentro de la oxidación hay un tipo especial de oxidación que se llama la combustión, que esta me interesa mucho. Que es un tipo especial de esta oxidación donde casualmente yo tengo que tener dos cosas. Por un lado, tengo que tener un combustible y por el otro lado tengo que tener un comburente o carburente. Generalmente este carburente no es otra cosa que el oxígeno. El oxígeno es una sustancia que es fundamental para que haya combustión. Si nosotros creemos que para que algo... Bueno, ¿y el combustible qué es lo que es? El combustible generalmente es aquello que arde. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros creemos que para que algo se queme, dicho así vulgarmente, lo importante es la energía que le pongo o el fuego. No, es fundamental tener oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, no va a haber una combustión. Y precisamente en estas reacciones de combustión, lo que más me interesa es la energía que se produce al final. Porque imagínate que esta es una reacción de oxidación común y corriente. Es un compuesto cualquiera o un elemento cualquiera que se combina con oxígeno y me da un óxido, una oxidación. Pero si por algo, aparte de ese oxígeno, yo tengo que este material, ¿cierto?, es combustible, porque va a arder y va a generar al final una energía, que pensemos, chicos, que esta energía puede ser, por ejemplo, cuando yo prendo el hogar de mi casa, ¿cierto?, y le pongo leños, y mediante, obviamente, la chispa, más el oxígeno que absorbe, más allá del hollín que me libera y toda la cosa, me libera calor, me libera luz. Entonces, ¿qué pasa? En las reacciones de combustión, lo que más me interesa del producto no es lo que queda de esta reacción, sino la energía que me produce, ¿sí? Y bueno, y en ese caso yo puedo tener dos tipos de combustiones. Una que sea completa, que ocurre cuando el oxígeno es suficiente, quiere decir que yo tengo muchísima cantidad de oxígeno, y en ese caso, acá en mis productos voy a tener dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, cuando yo tengo un auto que es muy nuevo, en el caño de escape, van a ver que gotea agua. ¿Por qué? Porque está haciendo una muy buena combustión, porque el combustible que utiliza, en presencia de mucho oxígeno, me libera dióxido de carbono, que no hace nada, y agua. En cambio, cuando por algo la máquina funciona mal o hay muy poquito oxígeno, yo digo que tengo una combustión incompleta. Y en ese caso, en la combustión incompleta pasa que no tuve el suficiente oxígeno, entonces los productos que me va a dar va a ser monóxido de carbono, que es solamente la CO, mientras que el dióxido de carbono es CO2, que es muy peligroso porque es venenoso y me va a dar otros residuos de carbono. Entonces, bueno, esto sería la última parte y vendría a ser la clasificación. Con esto, chicos, estaríamos cerrando estos temas y, bueno, vamos a hacer un encuentro de Zoom para poderlo llevar para el lado de este producto que queremos hacer desde tecnología y geografía, que vendría a ser la conserva de alimentos. Así que, bueno, les mando un saludo y espero que les haya gustado la clase.